Ha disputado ya la jornada número 6 de la UEFA Champions League, de la cual no volveremos a saber hasta el próximo mes de enero, con lo cual ha llegado el momento de analizar, voltear a ver la tabla y darnos cuenta de cómo llegamos dentro de la fase Liga a falta de 2 jornadas para que termine la primera ronda de la Liga de Campeones. Pero además tenemos que hablar, tenemos que intentar entender por qué el Real Madrid de Xabi Alonso, abro un signo de interrogación en el nombre de Xabi Alonso, cayó en casa en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City de Pep Guardiola. Señoras y señores, ha llegado el momento de hablar de las noches mágicas, de las noches de Champions League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Vertical, tu canal de confianza para hablar del balompié a nivel internacional. Y en este caso, para analizar lo ocurrido en este miércoles de Champions League, porque se han llevado a cabo 9 encuentros y además tenemos que voltear a ver con puntual atención la clasificación de la fase Liga a falta de solamente 2 jornadas para que termine esta ronda, para que termine esta fase de la Liga de Campeones. Así que sin más tiempo para perder, espero que ya le hayas dado like, vámonos a hablar de la derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, insisto, ante el Manchester City de Pep Guardiola. Y es que el conjunto de Xabi Alonso, que sale muy tocado con este marcador en contra, con este marcador adverso, ha caído 1-2 ante el conjunto de la ciudad de Manchester. Y eso pese a que comenzó ganando el partido con la anotación al minuto 28 de Rodrigo Goes, pero Nico Riley al minuto 35, luego de aprovechar un desconcierto en la saga defensiva del Real Madrid, que no tuvo para nada su mejor actuación, más allá de que Thibaut Courtois estuvo en nivel superlativo, en nivel Thibaut Courtois, y es que podemos abrir un paréntesis para seguir hablando del partido y señalar que el momento de forma del conjunto merengue ni por asomo es el ideal, pero sin Thibaut Courtois, mejor dicho, sin este Thibaut Courtois, que está en nivel mejor portero de la historia, no sé si lo sea, no vi a Lev Yashin, no termino siendo contemporáneo a Dinosov y compañía, pero este Thibaut Courtois, sinceramente, creo que cuesta trabajo encontrarle un símil contemporáneo y tienes que voltear sí o sí a ver la historia porque Gordon Banks queda muy atrás y lo de Thibaut Courtois ya termina siendo superlativo. Pero más allá del gran nivel de Thibaut Courtois que ha sostenido a este Real Madrid y que sin él esto sería mucho, pero mucho más dramático, se terminó aprovechando Nico Riley de un fallo defensivo por parte de la saga madrilista. Posteriormente, otra falla, en este caso de Antonio Rüdiger, a quien le gana la ansiedad porque después de que el noruego Erling Braut Haaland le ganase la posición, le termina cometiendo infracción y al minuto 43 el conjunto de Pep Guardiola había tomado ventaja ante el Real Madrid. A partir de ahí, en la segunda parte, hay cierto descontrol provocado por las transiciones rápidas del equipo de Xabi Alonso, que eso sí, se terminó manteniendo con sensación de peligrosidad, pero ya era bastante tarde y por más que lo intentó el conjunto de Chamartín, no pudo conseguir la victoria o al menos el empate ante un Manchester City que no estuvo en gran actuación, que no terminó regalando un concierto en el Santiago Bernabéu, pero que aún así le terminó alcanzando para quedarse con las 3 unidades. Esto quizá en la tabla de posiciones, por lo benigno, por
lo poco competitivo del sistema de competencia significará poco para un Real Madrid que de momento se mantiene en el top 8, en la séptima posición, con esas 12 unidades, y eso que ya perdió en 4 de sus 6 encuentros. Pero para el proyecto de Xabi Alonso puede significar bastante, y veremos, porque es una noticia en desarrollo, si es que puede trastocar el proyecto del técnico ex del Bayer Leverkusen. No se entiende, y volteando a ver el accionar del técnico español, la salida de Gonzalo García, sobre todo por el momento, sobre todo porque no parecía que fuera la principal opción, y más allá de que Endrick haya tenido una buena actuación y que lo haya intentado, me pareció muy precipitada la salida del jugador español que tan buenas cosas había mostrado en el Mundial de Clubes. A partir de ahí, señoras y señores, nos vamos a hablar de la victoria del Arsenal, porque el líder general de la competencia viste de rojo y vive en el norte de Londres, y eso pese a que jugó en campo rival ante el Bruges, el equipo de Mikel Arteta con doblete de Noni Madueke, primero al 25, posteriormente al 47, se puso en ventaja y cristalizó la victoria con la anotación de Gabriel Martinelli, con la cual el conjunto Gunner sumó otras 3 unidades y de momento se mantiene como el único equipo con paso perfecto. De 6 para el equipo del norte de Londres, quien está en caballo de Hacienda y prácticamente ha firmado su clasificación a la siguiente ronda. Quien no pudo ganar fue el Paris Saint-Germain, el tercero de la tabla, que en este caso terminó sufriendo su primer empate en lo que va de esta fase liga, y es que no pudo pasar de la igualdad inicial ante el Athletic Club de Ernesto Valverde. 0-0 entre el duelo de Ernesto Valverde y el equipo de Luis Enrique, así que se repartieron unidades en San Mamés, un empate que puede saber a poco para un Athletic Club que llega a este punto de la campaña con 5 unidades, pero que al menos lava un poco la cara de lo mostrado previamente, y eso que este es el segundo empate de manera consecutiva, tercer partido de los últimos 4, donde el conjunto rojiblanco puede sumar. Quien también sumó, y en este caso de 3 unidades, fue la vecchia señora del calcio, la Juventus, que le ganó 2-0 al Pafos. Anotaciones, primero de Weston McKennie al minuto 67 y posteriormente de Jonathan David 6 minutos más tarde, es decir, al 73, y el conjunto de Luciano Spalletti, que venía de caer en la Serie A ante el Napoli en un duelo entre el norte y el sur de Italia, terminó cosechando una victoria más en esta campaña, la segunda de forma consecutiva en la UEFA Champions League, después de que con mucho trabajo y prácticamente in extremis en la jornada número 5 le había ganado al Bodo Glimt. Quien no pudo pasar del empate fue el Bayer Leverkusen, que igualó a 2 anotaciones ante el Newcastle United, que sufrió la anotación en propia puerta al minuto 13 de Bruno Guimaraes, pero que al 51, después de un error de Mark Flecken, que fue aprovechado por Nick Poltemade, y el tipo de casi 2 metros consiguió un penal a favor del Newcastle United, del conjunto de Eddie Howe, terminó igualando el marcador cuando, por la vía del penal, Anthony Gordon emparejó la historia. Luis Miley, el futbolista juvenil de medio campo del conjunto Magpie, puso en ventaja a los de Eddie Howe al 74, pero Alejandro Grimaldo, quien más, evidentemente el español, igualó los cartones en favor del conjunto de Kasper Hjulmand, quien ya ganó, y en este caso por segunda semana de manera consecutiva, y que está a un punto. Ojo, cuando criticamos el sistema de competencia
es por este tipo de cosas. El Benfica de José Mourinho había abierto la fase liga con 4 derrotas. Ojo, había perdido en el 50% de los partidos de toda la fase liga y en los primeros 4. Pero, ¿qué pasa? Le gana al Ajax en la jornada número 5 y ahora ha vencido al Napoli de Antonio Conte en la jornada número 6. En este caso, terminó haciéndolo con las anotaciones de Richard Ríos al minuto 20 y de Leandro Barreiro al minuto 49, pero de esta forma el cuadro de las Águilas, y nada contra el glorioso, simplemente evidenciar y ejemplificar por qué no me gusta este sistema de competencia, terminó ganando ante el conjunto napolitano, llegando a 6 unidades, ubicándose en el puesto número 25 y quedándose a una unidad del 24, del 23 y también del 22, Copenhague, Napoli y Karabaj, respectivamente. Otro empate fue el que vivimos en el Westfalen Stadium en el Signal Iduna Park, cuando el Borussia Dortmund igualó a 2 anotaciones ante el Podoblin de Kecil Knudsen. 2-2 por el conjunto del BAV, terminó marcando Julian Brandt primero al minuto 18, posteriormente al minuto 51, y del otro lado Alessami al minuto 42 y Jens-Peter Hauge al minuto 75, terminó aprovechando el desconcierto en la saga del conjunto de Niko Kovac, y de esta manera el Bodo Glimt llegó a su tercer empate hasta el momento en la campaña. Y quien perdió, señoras y señores, fue el Villarreal, en este caso 2-3 ante el Copenhague. Anotaciones para los de Marcelino por parte de Santiago Comesaña al minuto 47 y de Tani Olazagu al minuto 56, pero es que del otro lado el conjunto danés, el Copenhague, terminó anotando primero al minuto 2 con el gol de Mohamed El Younousi. Posteriormente, Elias Achouri al minuto 48 puso la segunda anotación para los daneses, y ya en el tramo final, Andreas Cornelius al minuto 90 provocó una nueva derrota para un Villarreal que es penúltimo de la clasificación, y es que solamente ha sumado un punto. Un equipo que en la Liga Española, en la Liga EA Sports, ha tenido un grandísimo nivel. En la competición europea suma un punto producto de su empate ante la Juventus. A partir de ahí ha caído ante el Manchester City, ante el Pafos, ante el Borussia Dortmund y ahora ante el conjunto del Copenhague, que ya lo señalábamos, es el lugar número 24 y de momento estaría clasificando a ese playoff por uno de los boletos a los octavos de final. Finalmente, el último encuentro, de hecho uno de los primeros, pero el último del cual vamos a hablar, fue la derrota del Karabaj ante el Ajax. 2-4 terminó cayendo el conjunto de Azerbaiyán ante el equipo de Países Bajos, que con anotaciones de Kasper Dolberg al minuto 39, un doblete de Oscar Glush, primero al 79, posteriormente al 90, y ya en el tramo final, Anton Gael al 83 encaminó la victoria del conjunto del dios griego. Del otro lado, Camilo Durán al minuto 10 y Mateo Silva al 47 marcaron en pro del conjunto dirigido por Gurbanov. Así que, señoras y señores, con estos resultados, ¿cómo luce la tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League? Que, por cierto, va a regresar para el mes de enero. En el 2021 vamos a tener la actividad de la jornada número 7 y en el 28 y 29 vamos a tener la actividad de la jornada número 8. La 7, repito, 2021, la 8 en el 28 y 29. Pero vamos a lo verdaderamente importante. ¿Cómo luce la tabla de posiciones? Bueno, en estos momentos,
8 equipos estarían clasificándose de manera directa a los octavos de final. ¿Quiénes son? El Arsenal, 18 unidades. Le sigue con 15 puntos el Bayern Múnich. El tercero es el Paris Saint-Germain, que suma 13 unidades. El cuarto es el Manchester City, que también tiene 13 puntos, al igual que el quinto, la Atalanta. El conjunto de Rafael Paladino, sorprendiendo a propios y extraños, de momento es el quinto lugar de la clasificación. El sexto también viste de Nerazzurri, también juega en Italia y también lo hace en el norte. Y en este caso estoy hablando del Internazionale de Milano, que pese a caer en esta fecha, termina ubicándose en la sexta posición de la mano de Cristian Chivu. En el lugar número 7 tenemos al Real Madrid con 12 unidades y en el puesto número 8 tenemos al Atlético de Madrid. Es decir, pese a haber sufrido 2 derrotas en dos de sus últimos 3 partidos, primero ante Liverpool y posteriormente ante el Manchester City, para efectos prácticos, el Real Madrid está a 3 puntos de distancia de la segunda posición y el Real Madrid va a jugar en la próxima fecha ante el Mónaco. Eso hablando de los que estarían saltándose esa ronda de playoff. Más abajo tenemos al Liverpool, al Borussia Dortmund, al Tottenham, al Newcastle United, al Chelsea, al Sporting Club de Portugal, al Barcelona, al Olympique Marseille, a la Juventus, al Galatasaray de Okan Buruk, al Mónaco, al Bayer Leverkusen, al PSV Eindhoven de Peter Bosz, al Karabakh de Gurbanov, al Napoli y al Copenhague. Los primeros 8 de este listado de 16, es decir, del noveno Liverpool al número 16 Olympique de Marseille, ganarían la ventaja de cerrar el partido de vuelta como local. ¿Y quiénes serían los equipos que estarían fuera de cualquier posibilidad? Bueno, de momento serían el Benfica, el Pafos, el Royal Union Saint-Gilloise de Bélgica, el Athletic Club, el Olympiacos, el Eintracht Frankfurt, el Bruges, el Bodo Glimt de Ketsin Knudsen, el Slavia Praga, el Ajax, el Villarreal y finalmente el Kairat Almaty. Estos dos últimos, tanto el conjunto kazajo como el equipo de Marcelino García Toral, serían los últimos clasificados con solamente una unidad. Así que, señoras y señores, de esta manera luce el panorama. Para ti, ¿quiénes son los favoritos a quedarse dentro del top número 8? Hasta el momento, ¿quién es el equipo que más ha decepcionado? El Barcelona, que es 15º, el Real Madrid, que no la está pasando bien, el Villarreal, que es penúltimo de la clasificación. ¿Esperabas algo más del Kairat Almaty? El Chelsea se está rezagando. Bueno, ahí déjalo en la cajita de comentarios y sobre todo, suscríbete al canal, activa la campanita, síguenos en redes sociales, nos puedes encontrar con un usuario de @verticalfutbol. A mí en lo personal me puedes encontrar con el usuario de @seavaldez26. Deja tu like, que es completamente gratis y nos ayudas de verdad a seguir creciendo. De esta manera termina la actividad del 2025 para Fútbol Vertical en cuanto a Liga de Campeones. Pero, señoras y señores, a la vuelta de la esquina tenemos la Copa Africana de Naciones y aquí la estaremos analizando, aquí la estaremos volteando a ver con puntual seguimiento. Saludos a la distancia y no olvides disfrutar del balón.